¿Qué tal? Es un placer tenerlos aquí en este podcast sobre el muro, en este capítulo que es escenario sobre el muro, reflexiones sobre danza, migración, cultura y arte en la frontera. Si me permiten, voy a darles un poco de la historia de nuestras invitadas el día de hoy. En primer lugar, por el Colegio de la Frontera Norte, nos acompaña la doctora Marlene Solís, directora de la Unidad de Género del Colegio de la Frontera Norte, y por el Centro Cultural Tijuana, la coreógrafa, intérprete, directora escénica y docente mexicana Pita Zapop. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Y la doctora Marlene Solís es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, es maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales. Tiene temas de investigación, trabajo, frontera y relaciones de género. Y desde hace 2 años dirige la Unidad de Género del Colegio de la Frontera Norte. Y de Pita Zapop, ¿qué les puedo decir? Tiene un trabajo súper interesante como coreógrafa, intérprete, directora escénica y docente. Ella es originaria de Alvarado, Veracruz, y comenzó a bailar a los 4 años en la Casa de la Cultura. ¿Es cierto esto? Así es, a los 4 años, en la Casa de la Cultura de Alvarado. Así. Se tituló con mención honorífica como licenciada en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana. Ha encabezado compañías independientes en Puebla, Ciudad de México, y ahora tenemos el gusto de tenerla en Tijuana, e inauguró el espacio escénico del Secut, conocida como la Caja de Resonancia, con su espectáculo multidimensional Cisma Secante. En fin, toda una historia dentro de la danza. Sí. Oye, pero ¿naciste para bailar? Pues sí, creo que sí. La verdad, nunca no me he visto en otras cosas. Recuerdo en algún momento que mi curiosidad me llevó a querer estudiar química o contabilidad por la herencia familiar, pero la danza en Alvarado, o al menos es que Alvarado está como todo el tiempo lleno de tanto movimiento, tanto calor, tanto carnaval, tanto todo, que el movimiento siempre estuvo presente. Ya te imagino los 4 años bailando. Bueno, vivimos en una zona geográfica muy especial, en donde las expresiones culturales y artísticas son un puente muy importante en una frontera como esta. Más allá de la disciplina de la danza, ¿qué significa e implica para los artistas y en ese sentido también los académicos vivir y presentar un arte entre estos dos mundos? No sé quién quiera contestar primero. Marlene Solís. Bueno, pues gracias por darme la palabra. Como bien dices, o sea, los temas sobre arte tienen como un impacto muy fuerte para construir puentes, para hacer de esta frontera una frontera porosa, para hacer de esta zona, como muchos lo han discutido, un tercer espacio, un in-between, o sea, un territorio aparte. O sea, le llamamos, varios autores le han llamado como Norma Iglesias, ¿no? Que habla sobre transfronteridad, justo para hablar de qué tanto nos exponemos a la frontera, ¿no? Y entonces sí, es un espacio transfronterizo de mucho impacto para las artes en general. Y por lo tanto, pues para la cultura, ¿no? Para esta mezcla cultural que vivimos en estos territorios. Bueno, y además decirle a quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven, que Marlene Solís también le encanta la danza, que es una ejecutante de tango, ¿verdad? Que le gusta. Y en ese sentido, Pita, ¿a ti qué te significa como artista este mismo planteamiento? ¡Wow! Bueno, tengo que compartir que para mí, que viví y soy de una zona del sur de México, de Veracruz, llegar aquí a Tijuana, la verdad, los primeros meses, el primer año yo creo, fue un gran impacto. O sea, sí fue un gran impacto notar esto que es visualmente tener una división, o sea, literal, ver un muro puesto. Antes, bueno, me tocó todavía ver las láminas que eran ahí enfrente del aeropuerto con las cruces. Todavía me tocó ese tiempo. La verdad, fue con los años que he estado aquí que he ido integrando, he ido siendo más consciente de lo que conlleva ser artista en la frontera.
Y también esto de la frontera también me ha llevado a pensar como en la frontera también corporal. Cómo es que nosotros corporalmente en Tijuana estamos siempre siendo vistos por un muro, por la frontera. Y esto hace también que nosotros a veces permeamos que hay ciertos límites de frontera con nosotros mismos. Y bueno, esta posibilidad de que muchos trabajan en el otro lado, viven aquí o van al otro lado, compran allá, observan unas cosas allá, arte, todo allá, también es como, bueno, cómo se va cruzando y la cultura se va permeando de estos dos lados, que yo también estoy muy de acuerdo en que Tijuana, o para mí Tijuana exactamente es otra sección diferente de México, tiene su propio ente, su propio hábitat, es una manera en la que habitamos aquí como muy real, muy sincera, pero también como muy cruda a veces. Pero de eso no nos hace como rompernos, al contrario, nos permite como expandir nuestras formas de ver. Y vivir aquí en la frontera exactamente, pues me ha ayudado a conocer, vaya, es como conocer a más personas de otras partes del mundo. Aquí Tijuana recibe a todo el mundo con los brazos abiertos para poder hacer lo que tú quieras. Realmente Tijuana es un punto muy importante para nuestro México y un punto muy importante en el mundo, porque tener una línea muy famosa con California, que es uno de los estados pues, muy, muy importantes de Estados Unidos, o sea, no es cualquier estado de Estados Unidos. Entonces, eso hace que haya un ir y venir de información, de cultura, de latinos, de México, de anglos. Entonces, creo que he podido como permear muy bien estar en Tijuana y siento que Tijuana es por sí sola como hermosa y loca. Y punto de inspiración y de creatividad. El cruce para un artista que viene de Estados Unidos y aquel que va hacia California, ¿qué requiere? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué implica? ¿Cómo lo ve la doctora Solís? Bueno, pues yo creo que hay varias cosas que podemos destacar. Una, el tema de la pertenencia, del sentido de pertenencia, ¿no? Porque casi siempre se entiende como algo muy cerrado, ¿no? O perteneces aquí o allá. Pero aquí es pertenecer aquí y allá. O sea, es construir esa doble pertenencia. Entonces, tanto quienes crucen de allá para acá como quienes están de allá para allá, tienen que aprender a construir esa doble pertenencia. O sea, son muy, muy pocos, o a lo mejor sí hay algunos casos, que nieguen su pertenencia al cruzar, pero eso es imposible, prácticamente imposible, ¿no? Siempre vas cargando pues tu historia, tus memorias, tus formas de ser, pero claro que las tienes que negociar cuando estás en otro país. Y más que recordemos que es una frontera, o sea, digamos es norte-sur, hablando de geopolítica y también en términos culturales, ¿no? Que son muy diferentes, contrastantes y muy tensas, y más ahora, ¿no? Sí, claro, mucho más ahora. Y bueno, en ese sentido el arte nos salva, ¿no? Sí, nos ha estado salvando, o sea, gracias al arte que nos salva a todos los humanos. Aunque no te des cuenta, el arte está alrededor de ti. Y aquí en Tijuana, algo que me encantaba cuando recién llegué aquí, fue eso, darme cuenta de que el arte estaba en todas partes. Poder tener un centro cultural, o sea, tener el Secut en la zona norte, o sea, aquí en este espacio que es Tijuana, a mí me abrió aún más el panorama de lo que puede ser. O sea, soy de Alvarado, de un pueblo de Veracruz, que tuve que estudiar en la Jalapa, que es viajar a la capital de Veracruz, que queda a 3 horas de Alvarado, ¿no? Y en Veracruz, mi pueblo es de calor, Jalapa es de frío, es de lluvia. En el solo estado hay diferentes cosas, pero cuando ya venimos hasta acá, hasta Tijuana, y encontramos que Tijuana tiene maravillosos artistas en todo, o sea, en las letras, en la música, en la danza, y que tienen un espacio como este maravilloso que ha albergado, ha apoyado a todos los artistas, se me hace como que es un lugar que realmente es importante y que siempre abre todo, abre las puertas para que los artistas vengan y propongan, creen. Entonces creo que
creo que Tijuana y lo que es esta vida de el otro lado y estar aquí hace que la cultura crezca. En la proporcionalidad de estos artistas que son ejecutantes de danza en Estados Unidos y que vienen a Tijuana, ¿cómo es ese intercambio? ¿Qué nos puedes decir? Oh, ha sido interesante para mí porque, pues bueno, algo maravilloso es que el inglés hace que todos podamos comunicarnos bien, pero creo que la manera en la que nos movemos los latinos, la manera en la que nos movemos los mexicanos, sí es diferente a cómo se mueven en otras partes del mundo. Creo que tenemos esta sensación de ser muy empáticos y ser muy relajientos los latinos por sí solos, y la manera en la que bailamos también es mucho más en tocar, en estar con el otro, en estar presentes, en conocernos, en movernos de otras formas y no solamente ejecutar pasos por hacerlos limpios y hacerlos maravillosos, que es maravilloso también. Ver una coreografía en unísono preciosa, pero estamos acá de este lado hemos encontrado que investigamos mucho más a fondo, no solo la forma, sino el por qué esa forma o qué nos está moviendo dentro que hace que lleguemos a esa forma. Creo que eso es lo que he notado en estas experiencias que he podido tener de trabajar o estar en intercambio en Estados Unidos. He tenido chance de trabajar en el Trolley Dance en San Diego, o trabajar con la famosa compañía de la Pocha Nostra, con el maestro Guillermo Gómez Peña. Y lo noto cómo es que aunque estamos en el arte, en la danza, en la performance, cómo se mueven diferente a cómo nos movemos los latinos. Es rico ver que en estos dos lados hay diversidad y de la misma diversidad estamos aprendiendo siempre. ¿Cuál es tu observancia hacia ese punto, doctora? Ay, eso es bien interesante porque además yo vengo de Monterrey. Y en Monterrey yo estaba todavía más cerca de la danza, en esa época, en los 90. Y yo nací en la Ciudad de México, ahí crecí hasta los 29 años, y en esa época también hice danza en la Ciudad de México. Entonces pude contrastar qué es hacer danza en el centro y qué es hacer en la frontera. Y es muy diferente la frontera, que esta frontera, completamente. Entonces una de las cosas que yo notaba en Monterrey, que yo decía, es lo que tú dices, Pita, ¿no? De que es mucho más efectista, es una danza más efectista, ¿no? Que interesa llamar la atención en el momento y es muy perfeccionista, o sea, muy rigurosa, muy cercana a la danza clásica. Y en cambio, tanto en Ciudad de México, que es lo que veo común, Ciudad de México y Tijuana, es que aquí se rompe con eso, o sea, aquí se trata de investigar, es una danza más expresiva, que a mí en particular me gusta más. Lo confieso abiertamente porque siento que toca más pues los corazones, que para mí eso es fundamental en la danza y en el arte. Sí. En esta búsqueda de identidad y también de memoria, porque se va quedando toda esta huella a través de lo que se logra con el arte. ¿Qué pueden pensar? Bueno, por ejemplo, aquí hay siempre en el Centro Cultural una muestra, la de Cuerpos en Tránsito, que se conserva a pesar de todo. Y hay algo impresionante, los grupos de danza que están aquí, que pese a todo, ¿verdad?, se mantienen, son resilientes. Pero en esta cuestión de la identidad y la memoria, en un tiempo que, como lo mencionabas, doctora, de que pues hay mayor defensa de esta identidad, nada menos que ahora hasta hablar español es como decir es resistencia. Es resistencia. Entonces, entonces ¿qué pueden aportarnos en eso, la identidad, la memoria y el momento histórico que estamos viviendo? Ay, bueno, pues Rocío, es muy difícil porque es ahorita, ¿no? En estos últimos años donde nos hemos sentido como pues más agredidos. Digo, aquí en Tijuana la verdad es que la violencia es parte de nuestra vida por la simple existencia del muro, por lo simbólico, ¿no? O sea, un muro es encerrar, y además un muro, como les decía yo, que implica mucha desigualdad.
¿no? Sí. Lo sentimos en el cuerpo, o sea, no nos podemos abstraer de esa parte. Lo que hacemos es resistir. Y desde el arte es... De hecho, hay una discusión muy bien bonita que la plantea Norma Iglesias también, de por qué en Tijuana es un spot para los artistas, o sea, es como un lugar... Un hervir, un germinar, Exacto, algo un ahí. germen. Sí. Entonces la discusión está porque justamente pues estas tensiones hacen que muchos procesos sociales sean emergentes aquí, o sea, se presentan aquí primero que en otras partes de México, ¿no? Sí. Y eso, por lo que tú dices, pues implica un esfuerzo creativo para poder entender, hacer inteligible esta combinación pues de violencia, pero además de vitalidad que es Tijuana, ¿no? O sea, como que hay un polo muy fuerte entre vida y muerte en este espacio. Sí. Y yo creo que las artistas y los artistas lo sienten. Y en eso va la creatividad. Entonces, por eso es tan importante. Y yo creo que en este momento, seguramente, vamos, a lo mejor no ahora, pero en los próximos años va a haber una enfermedad. Ese es mi pronóstico. Pronósticos. Pronóstico. El oráculo dice. Por lo que tú dices de que hay que resistir este momento. Sí, o sea. Pasarlo, Como procesarlo. Atravesarlo. Y en ese sentido, Pita, el arte como tal es la manera más directa de narrar la migración. Fíjate que es algo muy curioso. Cuando llegué aquí y entendía esto de que muchos de los temas que se trataban en las escenas, en el teatro, en el arte en general, era la migración. No me caía el 20 tal cual en aquel tiempo cuando recién llegué. Pero cuando ya estuve siendo tijuanense totalmente y me integré a la vida tijuanense, dije, claro, o sea, la migración, o sea, es que todos los humanos migramos. Yo soy una migrante, yo vivo de un lado que extraño todo el tiempo, pero estoy realizando mi vida y todo lo que es mi vida aquí en Tijuana, que es solamente permitido porque Tijuana tiene esto que nos hace, creo que algo que me gusta tanto de Tijuana es esto que puedes ser quien tú quieras ser, como dice Barbie. Pero era como, de verdad era como, tú puedes ser quien tú quieres ser. Puedes salir con un molcajete en la cabeza, unas chanclas, andar en tu carro y nadie te va a decir nada. Puedes andar así caminando aquí y nadie te va a decir nada. La verdad es, y en mi pueblo realmente, aunque son muy, muy lindos todos, hay mucha carrilla, como dicen por allá. Nos queremos mucho, nos decimos muchas cosas. Mucha carrilla, por decirlo así. Y aquí en Tijuana, esto de poder ver cómo es que la mente de aquí en Tijuana es mucho más abierta a muchas otras cosas. Es mucho más receptiva, es más propositiva, es más empática, aún que haya desigualdades y haya las cosas que hay en todos lados. Siento realmente que Tijuana y los tijuanenses y aquí en el norte somos bastante empáticos con lo que sucede con el otro. O sea, sí nos deja atravesar. Y sí nos importa, y a los artistas nos importa un montón más. Cuando empecé a ver lo de las caravanas, cuando realmente lo vi, o sea, no es lo mismo verlo en las redes, en que te lo platiquen o que lo haga la inteligencia artificial, sino que verlo, ver cómo venían, ver en playas lo que sucedió en aquel tiempo, ver cómo estaban tomados los parques para que los migrantes estuvieran ahí. Y dije, ok, de verdad, somos humanos y migramos, y eso hace que tengamos que crecer, tengamos que ser resilientes. Y en el arte lo veo aquí. Tienen, pues ya, creo que uno de los maestros que más tiempo tiene aquí con sus compañías, el maestro Gregorio, la maestra Minerva, o sea que tienen años trabajando en la danza y con esto de que la danza migrante con las personas que venimos de otras partes, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que cruzar? Dije, claro, es que es un tema de que no es un tema de moda, es que es un tema de la vida, de los humanos, desde que aquellas civilizaciones nómadas. Dije, claro, por eso es que éramos nómadas, teníamos que movernos. Eso implica el cuerpo, eso implica la mente, implica todo, y dejar lo que conoces para ir a cosas nuevas. Y pues de aquí los artistas, yo creo que se sienten así literal como en miel para poder trabajar y explorar esas cosas. O al menos desde mi perspectiva, creo que siempre me ha ayudado a seguir pensando cómo es que el ser humano sigue evolucionando
y en las artes es que siempre es constante. Tienes que evolucionar porque en los lugares incómodos evolucionas. Y aquí, aunque es bien lindo, es incómodo, pero te hace evolucionar. Creo que Tijuana tiene eso, que es pura evolución. Quiero preguntarles a las dos por esto de que hay elementos que son importantes, como son la desigualdad, el género, la propia movilidad, porque, bueno, tú bailas desde los 4 años, a ti siempre te ha gustado la danza. Ahorita no nos has dicho desde cuándo bailas o sí, porque sí bailaste. Sí, O danza no bailaste contemporánea. con la connotación esta del verbo de ya te bailaron. No, tú sí bailaste. Danza, Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo influye el sexo, la movilidad, la desigualdad? Porque hay muchas personas que aspiran a ejecutar la danza y bueno, te puedes considerar en ese sentido una persona afortunada. Sí, sí. No sé qué quieran decir las dos. Primero la maestra. Maestra, por favor. Doctora, ilumíname, por favor, primero. Pues, a ver, primero de lo de migración, que todos somos migrantes acá. Todos llegamos acá de alguna parte. Sí. Y eso nos une también muchísimo, porque tuvimos que hacer todo este esfuerzo de apropiarnos del espacio, que implica prácticas materiales, pero también subjetivas, ¿no? Entonces, y especialmente para el gremio de artistas y de bailarinas, hay un tema que a mí me gusta siempre nombrarlo porque es fundamental. Hay una desigualdad, hay una precariedad altísima. Entonces, pues han venido organizándose, ahorita a lo mejor Pita sabe un poquito más que yo, para poder reclamar como condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Sí nos falta como sociedad reconocer y valorar ese trabajo. Entonces ahí está la desigualdad muy presente, ¿no? En la falta de reconocimiento y por tanto de acceso a recursos. Entonces, y luego el género también es un gran tema para mí, ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que decir de qué pasa con las mujeres en la danza, pero yo quiero destacar que tenemos grandes intérpretes y grandes coreógrafas, entre ellas Pita, que por cierto, me lo voy a decir porque me encantó una obra de danza que hizo sobre migración. Y yo creo que a mí lo que me gusta de este diálogo, además academia y artistas, es que yo creo que tenemos que transitar hacia lo transdisciplinario. O sea, ya no podemos abordar los temas solo desde el punto de vista académico, solo desde el arte, sino tenemos que dialogar, que es que hacer esto mucho más seguido, porque nos permite conocer mejor a los procesos y qué hacer frente a ellos. Entonces, en la obra de Pita a mí me gusta mucho que te lleva como a historias de las personas, ¿no? A nombrar sus pesares y los obstáculos, pero también lo luminoso que fue ese tránsito, como dices, o sea, migrar también es transitar de un estado a otro, ¿no? Y que también puede ser muy, muy, muy luminoso, ¿no? Entonces, pues hay mucho que decir en el arte y además hay una cosa que también me encanta que es una diferencia como con los trabajos muy académicos, ¿no? Que el arte tiene la capacidad de evocar. Es decir, en cambio, la academia hace a veces como que encapsula la realidad, o sea, la fija, ¿no? Y entonces no te permite acceder como a la parte, al sentir. Está más en el pensar, aunque queremos sentir pensar, pero el arte, si quieres sentir pensar, pues vete a ver las cosas que están haciendo en los artistas, ¿no? En el teatro, la danza. ¿Y tú, Pita, qué nos puedes aportar en ese sentido? Wow, bueno, yo aquí como que, pues bueno, en cuanto a ser una artista mujer y abrirme paso, creo que realmente cuando llegué aquí fue que tomé la decisión, me tomé como decisión decir, lo que yo hago vale, lo que estoy investigando y mi cuerpo lo que está transitando es importante para compartirlo. Y a partir de ahí fue que me agarré con todas las fuerzas para poder proponer todo lo que hacía. Proponer era literal, ¿no? Apersonarte e venir aquí a
a entregar dossier, carta, no sé qué, si algo, para una cita para poder platicar en aquellos tiempos, de hace 10 años cuando yo llegué aquí, o en el CEART, o en el ICBC en aquellos tiempos. Y no ser nadie, ¿no? Literal, no ser nadie y empezar a que me hicieran, a que me conocieran, ¿no? Como yo soy tal, hago esto y estar en todo el momento hasta en la sopa, como para que de veras se dieran cuenta que el arte o lo que yo quería compartir venía desde una zona sincera. Que me importa, que realmente me importa compartir lo que he estado investigando y no solo con otras personas, ¿no? Con otras mujeres. Entonces, sí hubo momentos en los que hay que picar, sí me tocó como eso de picar, pero creo que tengo que decir que aquí en Tijuana de verdad hubo mucha apertura para que yo pudiera hacer lo que quisiera. Fueron muy lindos para poder abrirse y siempre he tenido ese apoyo. Y como tú dijiste, me siento muy afortunada y siempre lo digo, me siento muy afortunada de poder haber llegado aquí a Tijuana y poder hacer lo que hago aquí con tanto apoyo y con tanto cariño alrededor. Pues la verdad es que yo estoy encantada con esta conversación. A mí me gustaría que se prolongara muchísimo tiempo, pero porque todavía tengo muchas preguntas que hacerles, pero creo que tenemos que ir como un poquito cerrando este círculo. Me gustaría mucho que a manera de conclusión ambas me dijeran qué aportes o de qué manera la política cultural y este tipo de encuentros pueden derivar en cosas trascendentes para quienes vamos a decir, habitamos en esta parte del mundo. Bueno, políticas culturales. Yo he apostado muchísimo, bueno, lo he dicho en otros espacios, ni modo, me voy a tener que repetir, pero formo parte del grupo que le da seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres aquí en Baja California, que está activa. Entonces, varias hemos tratado de hacer ver la importancia del arte para este estado y para el tema de violencia, y en particular hacia las mujeres. Entonces, ahí están algunas recomendaciones, ¿no? de cómo fortalecer desde los centros comunitarios, ¿no? Desde los centros comunitarios, desde llevar el arte, que también hay un programa aquí bien bonito, que creo que se llama Arte en Territorio, me parece, ¿verdad? Que ojalá pudiera extenderse más, que es llevar el arte a estas comunidades, sí, a las colonias que están más alejadas del Secut, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece fundamental que el gobierno del estado de Baja California haga esa apuesta, ¿no? Ojalá pudiéramos tener más recursos para estas actividades. Sí, yo sé que es difícil, pero bueno, vale la pena seguir insistiendo en que vamos a ver los resultados, seguramente. Sí. Porque para todo el tema de adicciones, que en Tijuana es fuertísimo, no hay nada como el arte, porque es una opción de vida. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir, ¿no? Que sí, que necesitamos más programas tipo arte en territorio, más apoyo para bailarines y bailarines. O sea, la danza en particular, bueno, yo ¿por qué amo tanto la danza? Porque es nuestro primer territorio, o sea, el cuerpo es nuestro primer territorio, entonces sí, apropiarnos del cuerpo. Además bueno, hay una discusión también entre los filósofos muy fuerte, ¿no? De cómo las estructuras sociales nos llevan a tener identidades fijas y a veces son camisas de fuerza y muy mentales, ¿no? Y el cuerpo te regresa a lo esencial de la vida. Entonces, en la medida que puedas gozar de tu propio cuerpo, ¿qué más que a través de la danza y la música, ¿no? Sí. Muy bien. Efita, ¿con qué nos quedamos? Pues yo puedo compartir que sí, el autoconocimiento del cuerpo hace que tomes mejores decisiones, que tengas una mejor vida, pero solamente eso va a suceder con buenas políticas en las que sientan que se está invirtiendo en la niñez para un futuro que de verdad no es como que para que seas licenciado o seas administrador, o sea, sí, pero primero para conocerte como humano. Hay muchas cosas que vamos creciendo
creciendo sin percibirnos, sin conocer qué nos está pasando, qué nos atraviesa, cómo lo pensamos, las emociones, dónde se sienten. Y ahora que tenemos, pues bueno, la inteligencia artificial, pues hay cosas que los niños, la niñez, actualmente la niñez y la adolescencia están pasando por tantas cosas y la vida diaria hace que estemos absortos en otras cosas y ellos necesitan atención. Creo que las políticas necesitamos nuevas políticas que de verdad apoyen a los adolescentes y a las infancias para que ellos se conozcan, sepan cómo cuidarse, sepan cómo estar bien con ellos y eso va a hacer que tengamos mejores humanos en nuestra sociedad. Y creo que es eso, lo que ando ahorita como cabulando. Pues, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Y muchísimas gracias a usted. Lo esperamos, por supuesto, en el próximo capítulo de Sobre el Muro. Y bueno, pues agradezco también a la producción que nos acompañó en esta ocasión. Gracias. Gobierno de México.